está con nosotros Vanessa García Urbina. Hola, Vanessa, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que yo me había hecho una chuleta y ahora la escondo y digo, ¿y de qué vamos a hablar? No, hombre, pues vamos a hablar. Oye, fíjate que me hablabas el otro día. ¿Y qué charla más bonita me dijeron que diste el otro día en La Fombera? Sobre, yo no sé, la creatividad, mapas mentales, la necesidad que tenemos de hacer cosas. Bueno, ahora nos metes un poco en lo que dijiste en la charla y tal, pero en cualquier caso, hablabas o partías de decir que la creatividad es algo positivo y bueno, ¿no, Vanessa? Sí, es algo positivo y que debemos potenciar, y que como, bueno, todo músculo, ¿no?, que ya llamamos músculo, por ejemplo, que la creatividad tiene su músculo, ¿no?, pues que hay que practicarlo y tenemos que tomarnos nuestro tiempo para esos pequeños momentos creativos que todos tenemos y que podemos tener. Pero cuando dices que la creatividad es positiva para el individuo, ¿es para el que ejercita la creatividad o también para el que está a su alrededor? Yo creo que para todo. Yo creo que sería en conjunto, porque en el momento que tú eres creativo y que aportas nuevas soluciones, también afecta positivamente a tu entorno. Vamos a bajar un poquito más al suelo. Cuando hablas de creatividad, hablas de buscar alternativas para uno cuando está asfixiado, cuando le echa creatividad. Y cuando hablas de músculo, quiere decir que cuanto más creas y más fácil te resulta, ¿no? Claro. Bueno, pues adéntranos un poco. ¿Por qué nos ha de dar bienestar al individuo que ejerce la creatividad y a su entorno? ¿Por qué? Pues yo creo que la creatividad es un talento que todos tenemos y que yo creo que debemos potenciar, pero desde los más pequeños, que es lo que luego un poquito más adelante ya pues matizaré, ¿no?, sobre el tema de las escuelas y cómo potenciar. Porque realmente decimos que nunca tenemos tiempo para nada, pero sí que debemos tener tiempo para ello, porque, por ejemplo, lo que antes comentábamos de los pensamientos, los tipos de pensamiento, por ejemplo, en los talleres, si hablamos sobre pensamiento alternativo, son situaciones de nuestro día a día donde buscamos diferentes alternativas y no es como hago una cosa u otra, no, hay muchísimas más opciones, ¿no? Entonces, yo creo que eso, unido un poquito al tema de la programación neurolingüística, que es de lo que hablé yo el otro día, ¿no?, sobre estudiar un poco la experiencia subjetiva que tenemos, cómo percibimos la información, un poco toda esa potencialidad que nosotros tenemos, pues maximizarla y optimizar ese talento que nosotros tenemos. Por ejemplo, potenciar la memoria, potenciar la atención, la percepción. No sé, hay miles de cosas que podemos hacer y aunque ese término suene un poco extraño, pero al final es nuestro día a día y tampoco, claro, bueno, sí. es muy facilito. Hablas de la estimulación cerebral, ¿no? Bueno, sí. y cuéntanos más cosas. Pues mira, sobre el tema de la estimulación cerebral, bueno, en este tema estoy especialmente feliz y estoy emocionada con este tema porque está teniendo ya efectos pues latentes, ¿no?, y visibles, palpables, en gente a la que yo doy cursos de este tipo. Estoy dando talleres de memoria donde potenciando esa memoria, potenciando ese recuerdo. Otro músculo, ¿no? También, ¿no? Otro músculo. Claro, que hay que ejercitar. Entonces, a través de eso, por ejemplo, cuando a veces decimos hay que ejercitar las neuronas haciendo sudokus, ¿no?, haciendo sopas de letras, es que es verdad. Es que realmente, conforme, sobre todo la gente mayor, va pues practicando eso, pues yo que sé, incluso haciendo pasatiempos, haciendo esta serie de ejercicios, es que sí que se ven los resultados positivos. Entonces, yo en uno de los talleres que estoy dando sobre memoria, estoy también intercalando cosas de estimulación cerebral y gente que está con pérdidas de memoria está, a ver, tampoco vamos a decir que esto es una panacea y un milagro, pero sí que se notan mejoras cuantitativas y cualitativas en, pues eso, en recordar cosas, en su capacidad, no sé, hasta incluso lingüística. O sea, cuanto más trabajamos, o sea, el cerebro al final solo estamos utilizando un 10%, bueno, y siendo muy optimistas, porque Albert Einstein utilizaba de un 10 a un 15, o sea, imaginaos el potencial que tenemos por delante todos. Ya. Bueno, sigamos tratando de estar en el suelo. Lo importante es en una persona esforzarse, hacer trabajar el músculo de la creatividad, de estimular el cerebro, sea con sopa de letras, o sea con sudokus, o sea como sea, claro. o sea en la forma de vivir cada día, en la forma de luchar, ¿no? Y hablas también del talento. Y yo me preguntaba, ¿todos tenemos talento, todos tenemos potencialmente capacidad de hacer eso, de afrontar la vida con esa inteligencia, con esa estrategia, con esa forma de ejercitar esos músculos? Sí, y yo creo que todos tenemos talento, pero también tenemos que intentarlo desarrollar. Pero claro, es lo que antes te comentaba antes de la entrevista, ¿no?, que a los chavales, a los niños pequeños, enseguida le estamos diciendo no. O sea, son muy creativos y realmente de los 3 a los 6 años es cuando tienen su potencial creativo pues más alto. Entonces, ¿qué pasa? Que a través de, pues
eso, de juegos o de diferentes tipos de estimulaciones, hay que potenciar eso, porque si no aprovechamos ese momento, estamos dejando una parte muy importante, ¿no?, de ese desarrollo cognitivo de ese niño. Entonces yo creo que, claro, habría que dar un giro radical, que es lo que suelo hablar yo aquí, que no es políticamente correcto decirlo, pero es que hay que cambiar un poquito, barnizar ese sistema educativo para, no sé, para alcanzar un poco más nuestro potencial. Es que ese es un poco el... Porque claro, cuando estamos en una escuela normalizada y todo es igual y no les dejamos margen a los chavales para crear nuevas ideas, pues claro, es que eso se pierde, es un talento que se pierde. Entonces, cuando a un niño le dices 100 veces que no, es que no va a haber 101, porque es que ni lo va a intentar. Fíjate, igual cambiamos de tema, pero también a un niño que no se le dice nunca que no, también tiene peligro. Claro, porque... no, por supuesto, pero yo no hablo de no decir que no, por ejemplo, cuando hace algo mal, no. Yo hablo cuando, por ejemplo, pues mira lo que se me ha ocurrido, algo así, que decimos, ay, déjate de tonterías. No, es que ese niño igual está descubriendo algo estupendo. No, pero lo de reprochar, claro que sí, cuando hagan algo mal. Claro, las normas de convivencia. Las normas de convivencia. Me daba cuenta que tenemos el cuello de la chaqueta del jersey más o menos parecido, como de tendencia a 2012, ¿eh? Sí. Oye, mapas mentales. ¿Qué es eso de mapas mentales? Pues mapas mentales, bueno, yo cuando doy las charlas, nosotros pensamos con todo el cerebro, pero no somos conscientes de ello. Entonces, a través de los mapas mentales, pues, ya sabemos todos los que es la brainstorming, que es la lluvia de ideas, ¿no? Bueno. Entonces, en empresa también se está empezando a utilizar muchísimo Bueno, este ya tema. hace algunos tiempos que se utiliza, en el que se reúnen 6, 7 personas creativas y lanzan ideas sin ton ni son, y alguna igual... Y alguna cuela, ¿no? Pero bueno, ahora sí que ya las empresas cada vez están más concienciadas, gracias a Dios. Entonces, pues sería, el mapa mental sería la representación mental de todas tus ideas. Entonces, plasmar, por ejemplo, imagínate... en el centro se suele poner una cartulina grande, por ejemplo, un folio, se pone en el centro un concepto y sobre ese concepto trabajamos. Entonces, imagínate, pues objetivos 2012 para la radio aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues vamos a sacar una serie de ramas y vamos a decir, bueno, pues yo qué sé, pues objetivos económicos, objetivos pues de contenidos, no sé. Eso es un poquito ya lo que tú quieras. Sí, claro, cada empresa tiene una... Pero claro, en vez de hacer un guión como el que se ha hecho siempre de, pues, objetivos, bueno, contenidos, tal, no, sino hacerlo como más creativo para potenciar esa creatividad. Entonces, como salen ramas, salen subramas. Entonces, eso, claro, lo puedes enriquecer todo lo que quieras. De hecho, en mis talleres yo les comento a los alumnos que primero hagan su mapa mental y luego que ellos lo hagan en grupo para que vean un poco esas aportaciones y lo flexible que puede ser eso. Pero es eso, volcar tu representación mental en un papel. Un término totalmente psicológico que ya todo el mundo lo hace y dicen, ay, pues yo hacía mapas mentales y no sabía que los hacía. Bueno, pues esto ya existía. Porque lo del cacao mental es otra cosa. Eso es otra cosa. El cacao mental, ese lo padecemos así muchas horas y muchas veces. Hay ratos de cacao mental, sí. Bueno, es importante la creatividad para el que la ejercita, lógicamente. Es importante para el que está en su entorno, por aquello de que se beneficia. Y por aquí podemos seguir trabajando, ¿no? Y podemos seguir contando más cosas. La creatividad no tiene límites, todos tenemos capacidad de crear y que es un músculo que cuanto más lo ejercitamos con más facilidad nos resulta, ¿no? Y siempre puede ir a más. Puede ir a más y sobre todo es un poco cuestión de tiempo, ¿no? Lo que yo también quería comentar aquí, que a veces pararnos 5 segundos a hacer una lista de cosas o pararnos 5 segundos a apuntar una idea brillante que se nos ha ocurrido, creo que puede forjar, bueno, pues un destino, un futuro maravilloso, porque hay gente que lleva su bloc de notas y apunta cosas más descabelladas, cosas más tangibles, pero bueno, hoy en día, como bien comentaba el otro día, hay que reinventarse, porque quien no se reinventa hoy en día creo que lo tiene bastante complicado. No, dentro de su propio trabajo, la gente que se va a quedar por el camino, sí, se va a quedar por el camino. Entonces, yo también, que es lo que tú y yo comentábamos, el tema de la formación es básico. O sea, vale, creativo, pues también puedes ir a un taller de creatividad, puedes hacer un curso para reciclarte en algo y a través de eso potenciar la creatividad, puedes leer más, puedes hacer miles de cosas. Pero la formación tiene que estar también. La formación es obligatoria, o sea, de ahí ya partimos porque pues hay unos ciertos mínimos, pues que bueno, para ser competitivos hoy en día, hasta incluso para ir a hacer la compra, pues tienes que saber un poquito. Yo una de las frases que más odio es la de hoy en día. Yo siempre creo que es hoy en día y siempre ha sido difícil todo y siempre es difícil todo. Sí. Bueno, entonces el decir hoy en día es como decir, no, es que vivimos un momento excepcional. Yo creo que se vive en todo momento un momento excepcional, ¿no? Porque, bueno, ahora hay crisis. No sé qué pensará el que fue al paro hace 5 años cuando no había crisis. Pero me parece que pasó la crisis él también, ¿no? Quizás ahora hay más cantidad de gente. Claro. Pero vamos, que hace 5 años y hace 6, cuando supuestamente éramos campeones, pues también iban al paro, también había se entraba en crisis
el que entraba, claro. Claro, no, y además hay miles de reportajes donde hablan de las diferentes crisis que hemos ido pasando. Entonces, también la crisis es según a quién le toque, en qué momento te toque, porque yo creo que cada uno tiene sus crisis. Y entonces, ahora el hoy en día se puede llevar a cualquier momento y a cualquier día. Sí, porque además eso se puede uno parar a pensar y dices, bueno, a ver, ¿cuándo tenemos más crisis, ¿no? Como persona? Hoy o si hubiera una guerra. Es que, claro, es que no tiene nada que ver. Claro. Nuestros abuelos han pasado la guerra civil. Sí, claro. Eso es crisis. Claro. Eso es una situación dramática. Claro. Eso es una catástrofe. Y no, pues bueno, ahora sí podemos tener herramientas para salir, aunque hay situaciones dramáticas que no nos olvidemos, por supuesto, eso sí, es que... pero dentro de lo que tenemos creo que somos afortunados porque tenemos herramientas todavía para poder potenciar. Háblanos de lo que dijiste en la fombera, cuéntanos cosas, de lo que le comentaste a los... Bueno, de todas maneras subiremos el vídeo, tanto de mi charla como la de mi compañero, o sea que ya os invitaré ya os pasaré el enlace para que podáis acceder a ella, y yo creo que será muy interesante porque eso sobre todo pues eran dinámicas grupales y fue muy, muy enriquecedor. Y eso hablé, pues sobre todo, pues eso de los mapas mentales, de qué es lo que son, que ya te lo he definido un poquito, de la programación neurolingüística, de eso, de todo el potencial que tenemos en el cerebro. Hablé un poquito también sobre hemisferios cerebrales, pero claro, tampoco muy técnico, porque la gracia de estos talleres es que sean lo más prácticos posible, porque luego la teoría la pueden leer en cualquier libro. Entonces, eso, sobre todo eso, pues un poco ver la potencialidad que tenemos y el hecho de pararnos a pensar que, claro, la gente también en el taller, normalmente, pues si estás trabajando no te das cuenta de que tienes que pararte un momento a pensar cómo poder hacer otra cosa. Entonces, bueno, sí que les gustó y estuvimos viendo pues ventajas e inconvenientes de los mapas mentales y al final decidimos que trabajar en grupo crea mucha sinergia, que crea muchas opciones, nuevas perspectivas, o sea, que te focalizas en lo que tienes que hacer. No sé, yo creo que estuvo genial. Bueno, las personas deben crear cada día. En este caso, o en muchos casos, en estos momentos, ¿verdad?, en el que padece la crisis de cómo buscarse el pan, pues tiene que crear la posibilidad de cómo conseguir el pan, ¿no? Claro, nuevas alternativas. Yo en los talleres que doy es súper gracioso porque pongo situaciones y digo, bueno, pues si una familia se queda en el paro, tiene 3 hijos, tiene tal situación económica, ¿qué podemos hacer? Entonces la gente, o sea, te sorprende gratamente, ¿no?, el alumnado, porque empiezan a generar ideas alternativas que, claro, empezando por el plan de ahorro, que tienes que empezar a recortar internet, la luz, el gas, no sé qué, miles de cosas, pero bueno, o sea, todos esos recortes luego también traen sus beneficios, porque dices, bueno, pues no, a los niños, pues quizás, imagínate, pues en vez de que vayan a tantas extraescolares, pues ir más a la biblioteca, que es algo gratuito, que también pueden aprender de ello, ir a más talleres, explorar, por ejemplo, la oferta cultural de Logroño, que hay mucha gente que dice, no hay nada en Logroño, hay muchísimas cosas. Yeah. De hecho, vamos, yo hay días que es que me coinciden 2 cosas y digo, por favor, me tengo que multiplicar por 5, o sea que hay muchísimas cosas y tenemos... Lo de tirarse por la ventana no es creativo, ¿no? O sea, cuando la situación es dramática, ¿no? No o sea, lo de defenestrarse y tal, nada, ¿no? Vale, eso está prohibido, no, eso está prohibido. Vale. Importante el detalle, ¿eh? Sí, bueno, sí. La creatividad, la estimulación cerebral, las ganas de vivir, que es una sugerencia que os hacemos para que entréis en esa página y recordar que todos tenemos talento para seguir adelante y buscar una alternativa. Es verdad que se enciende de repente la chispa de algo y por ahí se evoluciona y por ahí se camina, ¿no? Existe, pues, un ambiente adecuado para poder entrar en el terreno de la creatividad, hay que estimular el cerebro. Nos quedamos con estos conceptos, con estas ideas para seguir luchando y seguir adelante. Vanessa García Urbina, qué placerazo, nada, qué bien, hoy sin ordenador también. Hoy sin ordenador, qué gozada. Bueno, pero aprovecho para saludar a mis casi 3.000 seguidores de Twitter, que esto sigue creciendo como la espuma. Y que también aprovecho a decir que estaré en Pechacucha el día 23 de febrero, que es en la Sala Gonzalo de Berceo. Es una actividad, pues eso, muy creativa, donde saldremos varias personas a exponer, pues nada, 20 diapositivas muy rápidas sobre pues un proyecto vital o algo que nos apasiona. No se puede hablar de la empresa que uno tiene, pero bueno, yo hablaré un poco sobre eso, sobre mi amor por la radio, mi amor por las nuevas tecnologías y mi amor por la vida en general, o sea, ganas de vivir, en resumen. Bueno, pues nada, gracias, Vanessa. Muchas gracias a ti. Gracias. Adiós.